Tradicionalmente se definía la historia, o se acostumbraba a definir la historia como un proceso o como un instrumento que se ocupaba de revisar los hechos pasados. Hoy día los historiadores modernos y el mismo desarrollo de las ciencias sociales ha señalado que la historia es el instrumento que nos permite a nosotros no solamente revisar tiempos pasados, sino el presente y hacer inclusive prospecciones para el futuro. En otras palabras, la historia es la ciencia que nos permite revisar entonces el pasado, el presente y el futuro. En Venezuela han ocurrido acontecimientos en el orden social, en el orden político, en el orden económico, que han marcado hitos en ese proceso histórico que nos ha tocado vivir a los venezolanos a lo largo del tiempo. Uno de esos hechos que marcaron hito en la historia de Venezuela, aunque a algunos no les gusta reconocerlo, fue el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Esas dos fechas han quedado en la memoria de los venezolanos. El 4 de febrero, un hecho de facto, un golpe de Estado que dirigió, en este caso, el difunto Hugo Chávez Frías, y el 27 de noviembre, donde la aviación jugó un papel importantísimo, lo encabezó y lo dirigió el general Francisco Visconti. Hace algunos días acaba de bautizar el general Francisco Visconti su libro titulado El 27 de noviembre, donde se recoge una serie de documentos, donde escribe una serie de artículos que permiten precisar con mayor objetividad los acontecimientos del 27 de noviembre y cómo han contribuido esos acontecimientos al desarrollo y al proceso emancipador del país iniciado en la propia guerra de independencia. De allí que la historia hay que verse como un proceso continuo y que en la academia muchas veces se hacen cortes para definir de alguna u otra manera los acontecimientos en un tiempo histórico determinado. Pero hoy día tenemos el placer, pero además del placer tenemos la historia viviente de uno de los protagonistas o de los principales protagonistas de ese 27 de noviembre. Pero yo quiero como periodista aclarar algo que es muy importante. Jamás el expresidente Hugo Chávez reconoció que gracias a la maniobra que el propio general Visconti hiciera dentro de la Fuerza Aérea, prácticamente le salvó la vida, puesto que el general Visconti había recibido órdenes directamente del Estado Mayor que había que bombardear el museo donde se estaba refugiando Hugo Chávez Frías. Sin embargo, el general Visconti de alguna u otra manera evadió esa orden, lo que le costó inclusive después, más adelante, un consejo de guerra. Fue suspendido, llevado a una oficina administrativa y trataron de neutralizarlo, pero las fuerzas de la conciencia, la ética, la responsabilidad con el país lo llevó a seguir en ese proceso conspirativo y revolucionario que irrumpiera ese 27 de noviembre del año 92. El libro fue bautizado en la Academia Militar. Es un libro que particularmente creo que es fuente histórica para los historiadores cuando estén ubicándose dentro del contexto de la historia política de Venezuela. Vamos entonces a dar inicio a este conversatorio con el general Francisco Visconti para que nos diga cuál es realmente la importancia de recopilar, de acuerdo a su criterio, todos los documentos y todas las opiniones que tiene allí en ese libro
del 27 de noviembre que recién acaba de bautizar. Bienvenido, general. Muchas gracias, Enrique. Agradecido por esa gentil invitación para que compartamos en la noche de hoy pues, esta importantísima información que pienso va a ser del interés de muchos venezolanos. Sí, el próximo pasado 30 de abril se celebró en Maracay, en la antigua Escuela de Aviación Militar, hoy Academia de la Aviación Militar Bolivariana, el acto conmemorativo del inicio de las actividades militares aeronáuticas en nuestro país. 94 años de aquella fecha del 17 de abril de 1920, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, cuando se decidió y se firmó el decreto de creación de la Escuela de Aviación Militar de Venezuela. Aprovechando ese acto conmemorativo y por iniciativa del director de la Academia Militar de Aviación, quien es combatiente del 27 de noviembre de 1992, se incluyó dentro del programa de eventos, todo un amplio programa de eventos que se desarrolló durante todo el día, la presentación y el bautizo de este libro. El título de este libro es el 27N, un capítulo del proceso bolivariano revolucionario, el 27N, un golpe aéreo. Tú lo señalas, un documento histórico. Nosotros sostenemos, quizás no con tanta precisión como tú lo acabas de decir, que hay diferentes tipos de historia. Una historia que es la más profusa, la historia más conocida, la que más se publicita, que es la historia que escriben los vencedores, generalmente. Entonces esa historia se escribe a conveniencia de quienes tienen el poder o han vencido en un momento determinado. Pero hay una verdadera historia, que es la historia que estamos empeñados en rescatar, el rescate de la memoria histórica de nosotros los venezolanos. Esa historia verdadera que escriben las grandes mayorías que participan en los momentos históricos y los procesos revolucionarios de los seres humanos, que normalmente esas grandes mayorías son invisibilizadas y su actuación y el resultado de su actuación no se conoce. Nosotros, si bien no somos exhaustivos, pretendemos que este documento, este libro, contribuya al rescate de esa verdadera historia de los venezolanos. Al rescate de la memoria histórica no solo de lo que aconteció el 27 durante la insurgencia cívico-militar o insurrección cívico-militar del 27 de noviembre de 1992, sino que contribuya inclusive al rescate de la memoria histórica de nuestro propio proceso bolivariano revolucionario, que sabemos que ha sido distorsionada. Nosotros desafortunadamente hemos estudiado una historia planteada en función de los intereses de la cultura hegemónica dominante, con una visión totalmente eurocéntrica, y desafortunadamente también nuestros intelectuales, que manejan a profundidad todo el conocimiento y la experiencia de toda la historia de la cultura occidental, no han ido a profundizar el conocimiento de la verdadera historia de nosotros. Oiga, han contribuido a deformar la realidad. Ahora, permítame que le interrumpa, general, porque se trata de escudriñar en medio de todos esos acontecimientos lo que no se ha podido saber, o lo que han tratado de esconder, o lo que no han, inclusive gente que ha tratado de no reconocer que el 27 de noviembre se alejó de ser un golpe de Estado para convertirse en una rebelión cívico-militar que contribuía de alguna u otra forma a avanzar en ese proceso histórico de la emancipación. Sí, en ese de la emancipación. Pero yo quiero decirle lo siguiente en general. E inclusive, yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero es parte de la realidad. A Chávez nunca le reconoció a usted que usted le había salvado la vida, a sabiendas de que lo mandaron a bombardear el museo. En segundo lugar, Chávez nunca reconoció que gracias al 27 de noviembre él se fue a la calle, producto de que el 27 de noviembre terminó de desarrollar los acontecimientos de carácter social, político y militar que en ese momento estaban marcando una gran crisis en el poder. Y allí la salida de Carlos Andrés Pérez, inclusive compartida con el Buró Político de Acción Democrática, con la gente de COPEI, con la gente que de alguna u otra manera estaba vinculada al Estado y al gobierno,
y que sin embargo vio que el país estaba ingobernable producto de esos acontecimientos que se desarrollaron a nivel militar, a nivel cívico y a nivel religioso inclusive. Sí, pero sobre esa situación, ¿qué nos puede decir? Sí, no, bueno, más allá de eso que usted está puntualizando con precisión y que también lo recoge este documento, esa información lo recoge este documento, nosotros tenemos unas aspiraciones mayores para con este libro, ¿no? Nosotros con este libro pretendemos en primer lugar clarificar lo que es nuestro proceso bolivariano revolucionario como un proceso que, usted lo dijo, surge allí durante la independencia, el 2 de junio de 1816, cuando el libertador Simón Bolívar cambia la direccionalidad de la justa de independencia y la convierte en una guerra revolucionaria, que normalmente no se plantea en esos términos. Al inicio no se planteó. No, históricamente nosotros los venezolanos no lo planteamos en esos términos. En este documento recogemos eso y la razón por la cual nosotros visualizamos ese proceso bolivariano revolucionario que estamos tratando de retomar en la actualidad, con su inicio durante la época de independencia, pero desde ese 2 de junio de 1816, cuando el libertador llega a Carúpano, y luego del apoyo que él tuvo en Haití, las reflexiones que hizo junto con el presidente de Haití y los haitianos, Leandro Petión, él cambió la direccionalidad de la lucha, de una gesta en favor de los intereses de los blancos mantuanos a una guerra verdaderamente emancipatoria para beneficio de toda la Y no República. podríamos decir que por analogía y conservando la distancia y los hechos, de él le cambió el 27 de noviembre la direccionalidad al 4 de febrero. Claro, lo que pasa es que no quiero, el final del libro está centrado en un tercio del libro es del 27 de noviembre. 2/3 del libro están empeñados en el rescate de todo el proceso como ha surgido históricamente. Quería finalizar lo que estaba diciendo con anterioridad, precisando que desafortunadamente esa primera etapa del proceso que la desarrolla el libertador se cierra con su muerte el 17 de diciembre de 1830. Hay una segunda etapa donde muchos venezolanos que todavía viven son actores, que se inició a finales de la década del 50 del siglo XX, cuando ocurrió la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Allí se retomó, por supuesto, las experiencias del proceso revolucionario Manuel Libertador y de las experiencias que tuvo el mismo general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, la necesidad de la integración cívico-militar para la lucha revolucionaria en nuestro país. Esa fue una iniciativa de jóvenes revolucionarios de aquella época, entre quienes se cuenta Douglas Bravo, el guerrillero eterno, también Eloy Torres, Teodoro Pecov, que en el seno de la juventud del Partido Comunista que estaba luchando contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, propusieron el rescate de esa integración cívico-militar, ellos lo extendieron hasta los religiosos, para que el proceso revolucionario en Venezuela tuviera más fuerza, ¿no? Y hubiese incorporación de esos dos grandes sectores de la sociedad venezolana que tienen mucho arraigo y mucho peso en nuestra población, como son las Fuerzas Armadas y la Iglesia. A partir de ese momento se comienza a retomar, en nuestro entender, y así lo planteamos en este libro, la segunda etapa del proceso bolivariano revolucionario. Luego de la frustración, firmado el Pacto de Punto Fijo, que estas juventudes se sienten frustradas y van a la guerrilla, ese proyecto de integración cívico-militar religiosa continúa y se incorporan militares que insurgen contra lo que ellos consideraron que era la traición al proceso revolucionario nuestro por vía del Pacto de Punto Fijo. Van a la guerrilla los sectores revolucionarios jóvenes, pero van a la guerrilla también los militares revolucionarios después de los intentos fracasados de la insurrección cívico-militar de Carúpano y de Puerto Cabello en 1962. Y allí se da, que lo recogemos también en este documento, un hecho muy significativo y trascendente. Recordemos que desafortunadamente, como consecuencia de la colonización mental que nos ha impuesto a nosotros la cultura occidental, nosotros nuestro proceso revolucionario no lo hemos planteado en función de la realidad de nuestra identidad integral y la realidad de nuestro entorno. Siempre hemos estado iniciando procesos revolucionarios con planteamientos, conceptos y proposiciones prestadas. Recordemos que al inicio de la guerra de independencia nosotros no debatimos un proyecto propio. Nos iniciamos debatiendo si íbamos a copiar el sistema inglés, el sistema de producto de la Revolución Francesa o el sistema que se estaba instaurando en los Estados Unidos de Norteamérica. Igualmente en el siglo pasado, en el siglo XX, nuestros revolucionarios tampoco comenzaron a plantear un proyecto revolucionario propio, sino que tomaron como copia las referencias de lo que había acontecido posterior a la Revolución Rusa,
a la Revolución Soviética. Hago esta acotación porque en los años 60 la presencia de los militares revolucionarios en la guerrilla obliga al debate de la base filosófica, política y doctrinaria del proceso revolucionario venezolano. Los militares somos por naturaleza y por esencia bolivarianos hasta en los tuétanos. Eso trajo como consecuencia, obligó a que en el seno de la revolución venezolana, en las montañas venezolanas, particularmente en el frente de José Leonardo Chirino, en las montañas de Falcón, se diera el debate de la base filosófica, política y doctrinaria del proceso revolucionario en Venezuela, en virtud de que hasta ese momento se estaba planteando el marxismo-leninismo como base fundamental de ese proceso. Y los militares demandaban que el proceso debía sustentarse en nuestro propio ideario, en el ideario bolivariano, en nuestra propia base filosófica, política y conceptual del ideario bolivariano. Se da ese debate, se sustenta ese ideario bolivariano a partir de ese momento en la montaña de Falcón, en el planteamiento de que ese ideario tiene tres raíces de orden político y conceptual, que son la raíz robinsoniana, la raíz bolivariana y la raíz zamorana, y entonces comienza ese proceso de rescate del ideario bolivariano como la base filosófica, política y doctrinaria de nuestro proceso. Estos dos hechos, el hecho de la integración cívico-militar, el rescate de esa concepción que venía desde 1816 y la fundamentación en el ideario bolivariano, hicieron que el proceso revolucionario en Venezuela se tornara muchísimo más atractivo para los militares activos. Es decir, ya se sentía que era un proceso, un planteamiento propio, un planteamiento con identidad propia en función de quienes nosotros somos. Y eso atrajo a muchísimos militares y llevó a la situación de que la incorporación de militares en el transcurso del tiempo permitiera desarrollar a finales del siglo XX lo que nosotros llamamos la conjunción cívico-militar 27F, 4F, 27N, que creo que tú quieres hacer una interrupción ahorita y la explicaremos posteriormente. Eso está contenido en este documento histórico, en este libro. Fíjense algo que tú acabas de escribir y que ha pasado para mucha gente desapercibida. Y cuando digo yo para mucha gente, para los que creen estar haciendo revolución dentro del marxismo-leninismo. Me explico. La discusión llevó a un viraje, a retomar una dirección correcta. Hay que rescatar el ideario bolivariano, que al fin y al cabo era un planteamiento y un proyecto revolucionario Original, propio, inédito, donde Simón Rodríguez tuvo una importancia fundamental que jugar, donde inclusive Miranda, a pesar de su influencia eurocentrista, planteaba la necesidad de una propuesta nacionalista nuestra y que fuera emancipadora, y podríamos seguir enumerando una serie de próceres del proceso independentista. La pregunta, ¿a qué se debió que Chávez toma el socialismo, inclusive hasta dogmático, y abandonara realmente esa línea? Y hoy hablamos del socialismo bolivariano. ¿Hay una distorsión o no hay una distorsión allí? No me la conteste. Vamos a un segundo segmento y regresamos con el general Francisco Visconti, jefe de la insurrección del 27 de noviembre del 92.